todas y todos. Soy Maisel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. En nuestro tema en perspectiva analizaremos lo que significa pertenecer a los colectivos LGBTIQ en la Colombia de hoy día. En Batallas por la Equidad conoceremos de Liliana Holguín, una de las tantas líderes sociales que ha muerto en este país luchando contra las desigualdades. Y en Cultura con Género hablaremos acerca de un proyecto liderado por mujeres y radicado en la capital colombiana que constituye la primera librería de mujeres de este país. La reconocida escritora mexicana Elena Poniatowska denunció que el escritor Juan José Arreola abusó de ella al inicio de su carrera, en 1954, cuando ella era su alumna en los talleres literarios que él impartía. Como resultado de la agresión sexual quedó embarazada. La ganadora del premio Cervantes manifestó que se atrevió a realizar la denuncia más de 60 años después porque era importante aportar en la lucha de las mujeres, sobre todo en un país en el que 10 mujeres al día son agredidas. La familia del escritor fallecido desde el año 2001 ha desacreditado la denuncia de Poniatowska, calificándola de falsa. La escritora, que hoy cuenta con 87 años de edad, se une a las cientos de denuncias que artistas mujeres han hecho contra productores, directores, escritores y actores, lo que deja en evidencia una agresión constante que anteriormente era naturalizada u ocultada por temor a una revictimización. Argentina celebró la puesta en marcha del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta medida, derogada por el expresidente Mauricio Macri, entra en vigencia luego que el presidente Alberto Fernández se comprometiera con el colectivo feminista a dignificar la vida de las mujeres argentinas. El ministro de Salud, Ginés González, explicó que la medida legal garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las personas y los derechos de pacientes. El protocolo pretende, y vamos a trabajar con toda fuerza, que sea lo que es, una guía, como hoy la medicina moderna se utiliza para tratar cualquier tipo de patología y mucho más alguna que está muy protegida por la ley, como en este caso la interrupción legal del embarazo. Entonces, esta guía de procedimientos, además de sistematizar y que en cualquier lugar de la Argentina, si se cumpla de igual manera y con igualdad de derechos a cualquier habitante de nuestro país. El protocolo es una guía para que los equipos médicos cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco legal argentino. En tono de comedia, el gremio que nuclea a los actores y actrices argentinas, en 8 videos, plantea diversas situaciones ocurridas en los sets de grabación o filmación. Lo que estamos pidiendo es trabajar con las diferentes cámaras de las diferentes ramas en un protocolo que nosotros acercamos, pero trabajar en conjunto con cada una de las ramas para que sean incluidos en los convenios colectivos de trabajo. Porque si no, queda solamente en algo que tiene que ver con la buena voluntad. La presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, asegura que para que el protocolo de actuación con perspectiva de género sea efectivo, es imprescindible su inclusión en los convenios colectivos que rigen la actividad actoral. También vamos a tener que meternos, aunque no sea en nuestro ámbito específico, con lo que tiene que ver con la formación de los actores, las escuelas de teatro, los maestros. Todos se tienen que enterar que las mujeres estamos diciendo basta, esto no se soporta más, no es justo, no está bien. Los casos de abuso, discriminación y violencia hacia las mujeres y personas LGTBIQ+, se reflejan claramente en los spots de campaña que fueron realizados por el colectivo de mujeres audiovisuales bajo la dirección y coordinación de Nara Carreira. A veces, viste, no sé, es como si se olvidaran que los actores son un cuerpo, una persona, y que tienen que pasar por instancias a las que, si vos lo pensaras fuera de nuestro oficio, son intimidantes, son peligrosas, ¿viste? Las escenas, no sé, hablamos de las escenas de sexo, hablamos de las escenas de violencia, hablamos de los cuidados con ese cuerpo que es tipo 3 grados bajo cero. Ahora el actor se tira a la pileta, ¿viste? Tipo, vos decís, disculpe, todos así, gorro, bufanda, temblando y vos mallita. La dirigente gremial Lola Bertet denuncia que hay sectores en la industria audiovisual
que se resisten a la implementación de un protocolo. La batalla cultural es muy importante, es mundial, eso lo tenemos que saber, hay un cambio de paradigma en donde hay que bajar las estructuras, desestructurar absolutamente todo para saber cómo se piensa esto desde la perspectiva de género, y desde ese lugar estamos trabajando. La lucha tiene que continuar y esta es una movida maravillosa y le tenemos que dejar a las nuevas generaciones todo el camino que hemos transcurrido en nuestra lucha. Y las nuevas generaciones también nos están enseñando a nosotros. Como parte de ese movimiento revolucionario de mujeres y disidencias que vino para quedarse, y la claridad que aún resta un largo camino por recorrer, les y las actrices avanzan en la conquista de sus derechos. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. El conflicto armado colombiano ha dejado muchísima muerte, odios, estigmas, desplazamientos y, por supuesto, constantes violaciones de los derechos humanos. Te propongo ver algunos datos que nos ilustran este proceso. Desde hace 8 años, en 2011, entró en vigencia la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, una jurisprudencia que construyó una política para dignificar, reconocer, atender, asistir y reparar a los sobrevivientes de hechos sucedidos en el conflicto armado desde 1985 en Colombia. A la fecha, a través de esta ley, ha sido posible la reparación integral de casi 1 millón de personas. Sin embargo, parece que los procesos no avanzaran, teniendo en cuenta que el Registro Único de Víctimas registra más de 8.500.000 personas. Aunque los acuerdos de paz tenían como objetivo detener las agresiones y la violación de los derechos humanos resultantes del conflicto, en la actualidad, en días de posacuerdo, el presidente Iván Duque es confrontado por el incremento de asesinatos a líderes sociales e indígenas. Las cosas en Colombia no han cambiado mucho a pesar de los acuerdos de paz. Pertenecer a los colectivos LGBTIQ no debe ser nada sencillo en un país donde la violencia sigue teniendo el hábito de cobrarse víctimas. Veamos. El conflicto armado en Colombia para muchos tuvo su final en noviembre de 2016 con la firma de los acuerdos de paz entre líderes de las FARC y el gobierno liderado en el momento por el expresidente Juan Manuel Santos. Esa promesa con respaldo legal internacional inició por reconocer a las víctimas. En realidad lo que hace el acuerdo es decir, por ejemplo, cómo las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans no podían tener una identidad distinta a la mayoría, no podían ejercer una sexualidad distinta a la mayoría, que hubo violencia sexual contra las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres, y todo ese tipo de problemáticas fue las que se reconoció en el acuerdo. Este documento incluía la reparación de todas las personas que fueron víctimas del conflicto interno en el país, fenómeno social que significó incluso la desaparición de comunidades y grupos sociales enteros. Tal es el caso de comunidades trans que desaparecieron bajo la premisa y el fuego de la guerra. En esa época estaban los tiempos de las guerrillas y de las guerrillas, las águilas negras y los que se llaman los rastrojos. Fuimos contratados 9 amigos gay, pues para hacer el labor de un reinado. Fuimos, nos trataron bien al principio. En tipo de 12 de la mañana, de la noche, pues fuimos violados más de uno. Estamos hablando de un sector de la población que ha sido históricamente violentado en distintos escenarios sociales, desde la familia, la escuela, el barrio, las iglesias, los medios de comunicación. Se trata de una violencia estructural que antecede a las dinámicas del conflicto armado y que lo que diríamos es que el conflicto entra a agudizar, a exacerbar esas violencias estructurales. Ante realidades tan difíciles, los sobrevivientes solo tenían la opción de creer o no las promesas del Estado y los grupos insurgentes. Pero ¿qué significaba el fin de la guerra para el colectivo LGBTIQ y qué promesa se les hizo a esta comunidad con la firma de los acuerdos?
En primer lugar, se acordó que los acuerdos de paz no podían ser un instrumento para seguir discriminando a la población LGBT y a las mujeres. En segundo lugar, que se debían reconocer esas afectaciones distintas que hizo el conflicto sobre estas poblaciones. Y en tercer lugar, debía reconocerse unas medidas específicas para poder pues resarcir, digamos, las problemáticas que habían generado sobre estas poblaciones el conflicto armado. Esta minoría social vulnerada incluso en tiempos de paz, en la actualidad denuncia el no cumplimiento de estas promesas y el incremento de la violencia en un país que desde el año 2016 hasta este momento ha sufrido el asesinato de líderes sociales que levantaron la voz para señalar las irregularidades. Sin embargo, el colectivo sexodiverso denuncia que aunque la violación de derechos humanos es desproporcional, el gobierno se hace de la vista gorda. Sí, estamos corriendo peligro, digamos ya desde que se posesionó Duque. Bueno, no, siempre ha habido presencia de grupos paramilitares en los territorios, en las ciudades, o sea, acá en Bogotá todavía están. Pero pues obviamente desde que está este nuevo gobierno de derecha, abiertamente derecha, pues obviamente la situación de los líderes sociales y en especial LGBT pues está en riesgo. Entonces, digamos, era algo que a la final ya se sabía que iba a pasar, digamos, antes de que quedara Duque, digamos, esas fueron las alertas que se dieron, que todo esto iba a pasar y pues como se predijo, está pasando, está volviendo toda esta época de oscurantismo, de terror, de censura. Yo digo que todo el mundo lo sabe, pero nadie lo queremos decir, ¿no? Por muchos peligros, porque estamos en un proceso de paz que está tembleque, digo yo. Porque no se mira realmente, ¿sí? que es los resultados de esa paz. Ahorita está al contrario, más recrudecida la violencia. Estas infracciones al derecho internacional humanitario incluye también a grupos que han sido minoría social ante y durante el conflicto armado. Solo que el conflicto interno incrementó y exacerbó su vulnerabilidad de manera tan drástica que los ubicó en peligro de exterminio, no solo por su orientación sexual, sino por discriminación racial y origen de clase. Las personas LGBTI en Colombia, pues desde que deciden asumir su identidad de género, su orientación sexual o su sexo, todo el tiempo tenemos que estar en una lucha constante contra el sistema. Entonces es una lucha ser aceptadas por nuestros núcleos familiares. Hacerse invisible, digamos, que la gente no se entere que yo soy lesbiana, que la gente no se entere que yo soy gay, es la manera de no ser atacada, porque están atacando a quienes se salen de la norma. Si yo me camuflo y me mantengo escondida, podría no ser atacada. Eso pasa en muchas historias. Claro, eso tiene un costo, y es el costo de renunciar a tu identidad. Es el costo de renunciar a quién eres para sobrevivir. Eso depende de muchas cosas. Depende del territorio, depende de la clase social, depende de la raza con la que nazcas, depende de si tienes algún tipo de discapacidad. O sea, ser una persona LGBT en Colombia depende de todo esto. Y entre más temas transversalicen a una persona LGBT, pues más estados, más vulneraciones recibe, ¿no? En la actualidad, el gobierno de Iván Duque enfrenta una de las mayores demandas de parte de la población. Una ola de violencia que cobró la vida de 18 niños, cientos de líderes sociales e indígenas hizo reaccionar a la población que se unificó para pedir la renuncia del presidente. A estas movilizaciones, los grupos LGBTIQ se han unido, pues se le vulnera no solo por su orientación sexual, sino por su orientación política. Los grados de vulnerabilidad dependen de todo esto, de cuánta plata tengas, de si tuviste posibilidades de estudiar o no, de dónde vivas, de los privilegios que las personas puedan llegar a tener dentro de la sociedad. Precisamente están asustados porque saben que los temas sociales están cogiendo fuerza, las personas están volviéndose más conscientes, se están desprendiendo de la religión, se están desprendiendo de un montón de cosas. Entonces están asustados y entre más miedo tengan, pues más nos van a reprimir y van a buscar todas las maneras de hacerlo. Aunque el colectivo LGBTIQ entiende que un cambio de gobierno no significa un cambio en la sociedad,
Por ello apuntan a una meta mayor: generar conciencia de que no es el conflicto, los acuerdos o los actores políticos los únicos en agredir a las personas no heterosexuales, sino las instituciones del Estado, las instituciones sociales, incluyendo a la familia, las instituciones religiosas y los individuos, lo que revela un conflicto mayor al que hacer frente, el conflicto moral. Estando yo en cierto lugar, se me acercó una persona y todo eso, y entonces llegó y me dijo: usted, ¿no es cierto que usted es un maricón? Entonces, pues, yo no le negué, yo le dije sí. Entonces me dijo: mire que aquí en el pueblo no los queremos tener. Entonces, así que mejor váyase largando de por aquí, si no, va a templar al barrio Los Acostados, me dijo así. Entonces, pues, yo me asusté, porque pues el decirme en ese tiempo allá, decirle a uno al barrio Los Acostados es el cementerio. Si no hay garantías por parte del gobierno, si el gobierno está matando a las personas que decidieron como renunciar a estar en la guerra, pues nada, o sea, todos vamos a volver a lo mismo, y digamos desde un comienzo también eso se esperaba de este gobierno, o sea, no es una duda para nadie. Desde los debates siempre se habló que si quedaba este gobierno, pues la cosa con el acuerdo de paz iba a empeorar. Pero pues nada, para eso está, por ejemplo, pues toda la ciudadanía y apostándole. O sea, yo creo que ahorita la gente ya es consciente. Los mayores desafíos del colectivo LGBTIQ colombiano se centran en lograr un gobierno que garantice leyes para su protección y que éstas se ejecuten, así como elevar la conciencia de los ciudadanos, pero también de las víctimas, tan acostumbradas a la vulnerabilidad que silencian las injusticias, los abusos y la violación a sus derechos humanos. La realidad en Colombia hoy es convulsa. Entre paros nacionales y manifestaciones, muchas voces se unen para exigirle al presidente Duque el respeto de la dignidad social. Nuestro segmento Batallas por la Equidad estará dedicado a Liliana Holguín, una de esas tantas personas que en Colombia ha perdido la vida a manos de un asesino pagado por algún poder. Sobre su lucha en favor de la igualdad y la justicia, conoceremos hoy. El número preciso de las personas asesinadas durante el conflicto armado es incalculable. Las muertes de activistas era parte de la Colombia en guerra. Esta realidad, que cambiaría con la firma del acuerdo de paz, no dibuja un panorama distinto. El final del conflicto no garantiza la vida de líderes sociales. Entre los nombres de las víctimas mortales de este año, uno al azar es el de Liliana Holguín. El silencio es aquel que nos acompaña, adormece, es quien olvida. En el municipio de Caucasia, el silencio fue testigo en el país del olvido, quien terminó por ver tendida en el suelo a Liliana Holguín, una mujer de 40 años, activista, formadora, conductora y tía de Fabricio Barbarán, de 26 años, asesinado ese mismo día junto a ella. Liliana no fue parte de titulares en los periódicos. La cotidianidad de la muerte en Colombia la vuelve un nombre más de los cientos que han sido registrados o denunciados por los movimientos sociales. Liliana era miembro de la comunidad LGBTIQ y estaba orgullosa de hacerlo. Lo demostraba su papel como lideresa visible en la mesa de su comunidad. Le gustaba asistir firmemente a talleres de empoderamiento. Para la comunidad LGBTIQ, rendir tributo a Liliana Holguín, uno de los tantos nombres que engordan las cifras de muertes en Colombia, es también poder hacer honor a todas aquellas personas que por su orientación sexual se exponen mucho más al peligro, pues en ocasiones sus muertes son producto de crímenes de odio. El poder de las palabras ha estado históricamente casi concentrado de manera total en los hombres. Pero ¿qué pasa cuando se crea una librería de mujeres en pleno corazón de Bogotá? Ir a las librerías y notar el bajo porcentaje de textos escritos por mujeres fue la razón por la que María Isabel Martínez ideó la creación de una librería exclusiva para ofrecer textos escritos con pluma femenina. En la librería los libros de las mujeres no estaban en primera plana, entonces decidí
pensé que era importante que hubiese un espacio de reconocimiento y promoción a la labor de las mujeres como escritoras, no solamente en la narrativa, en la literatura, en la poesía, sino también mujeres que escriben, que hacen ensayos, que investigan, teóricas, que desarrollan diferentes temas. La librería El Telar de las Palabras, inaugurada en mayo de 2016, no solo muestra el trabajo literario de escritoras colombianas y de la región, sino que ha sido lugar de reunión de feministas. Aquí se encuentran libros de poesía, de literatura, cuento también, de escritoras, algunas clásicas, otras escritoras que están empezando, están incursionando como tales, mujeres jóvenes. También se encuentran libros de ensayo, de género, de feminismo, de participación, de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos. Las primeras mujeres que se atrevieron a escribir lo hicieron a escondidas. Con el tiempo, leer y escribir se convirtió en un derecho, pero tuvieron que lidiar con la invisibilización, pues muchas de ellas tuvieron que firmar sus textos con nombres de hombres para que fuesen tomados en cuenta. En honor a la verdad contada en voz femenina, El Telar de las Palabras sigue siendo el rincón de Bogotá que rinde honor a mujeres escritoras. Y de esta manera llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web www.telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Te dejamos con buena música y hasta una próxima entrega de Congénero. Líricas del caos. Párate, libera y ama. Llegaron todas juntas las perras que más ladran. Juntamos los gruñidos como voces en masa. Al vernos en la calle tú sientes la amenaza. Horrorosa muestra, muéstrame tu astucia con destreza. Limpia la maleza, ensucia la de pura música maestra. Fusionamos los poderes y hacemos que esto crezca. Mujeres libertarias tan diversas, tan humanas, fuertes como la tierra aunque estemos agobiadas. Juntas nos levantamos, abrazándonos estamos. Resistencia, sororidad, revolución cantamos. Histéricas juntamos nuestras líricas. Celos feministas, pura piromanía. Caos organizado, MCs en rebeldía. Contra los machistas, rimas de benzina. Ni una menos, somos más. Rap contra las amenazas, artífices de paz. Movilizándonos en masas, artistas callejeras. Trazando la nueva era, fuerzas guerreras. Memoria hip hop de mujeres en acción. Líricas del caos. Prende la candela, nuestro rap es conexión. Líricas del caos. Memoria hip hop de mujeres en acción. Líricas del caos. Prende la candela, nuestro rap es conexión. Líricas del caos. Dama vestida de luz, incandescente, descendiente y guerrera, que triunfa y no calla, dando frente, se libera. Soy fuente de vida, arma en mano selecta. Soy mujer, el ser de evolución perfecta. Somos las voces de nuestras ancestras, guarichas campesinas, mestizas y negras. Juntas caminamos en manadas, creando música.